Muy bien. La sesión anterior estuvimos revisando lo que era en sí el ejercicio que realizó Phillips sobre ver qué tanta relación tenían los salarios monetarios con el desempleo, ¿no? Ya revisamos a grandes rasgos cómo hizo Phillips para llegar a ciertas conclusiones y posteriormente, bueno, pues este ejercicio que realiza Phillips lo retoman los teóricos de esa época, entendido más bien como, o en su mayoría, como los teóricos de la síntesis neoclásica y llegan, incluso vimos que, por ejemplo, Solow y Samuelson son pues, aquellos autores que más difusión le dan justamente a esta relación, incluso ellos son los que llaman a esta relación en sí la curva de Phillips por la forma que va presentando esta, esta relación, ¿no? Donde entendemos que a mayor nivel de desempleo, se puede reducir la tasa de inflación y viceversa, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues ellos llegan a la conclusión de que es prácticamente imposible romper esa relación y entonces los diseñadores de política o los policy makers, que es como generalmente se conocen, pues tendrán que estar viendo qué es lo que va a convenir realizar en algún momento, ¿no? Mejor en algún momento tendrán que diseñar políticas justamente para combatir la inflación. Obviamente eso, bueno, pues teniendo como contrapartida un incremento en el desempleo o al revés, ¿no? Tratar de disminuir el desempleo y eso, bueno, pues puede llevar a una situación de inflación creciente, ¿no? Entonces, bueno, esa es la explicación a grandes rasgos que nos dan. Les menciono esto porque, bueno, pues prácticamente esas políticas se dan después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el pensamiento común, el pensamiento económico común o dominante es justamente este de la síntesis neoclásica. Y bueno, pues organizaciones, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, como la CEPAL, adoptan este tipo de políticas, ¿no? Y más bien invitan a los países latinoamericanos a llevar a cabo este tipo de políticas. México obviamente no fue la excepción. Hubo países que lo llevaron durante mucho tiempo, este tipo de políticas. Algunos países, sobre todo los países industrializados, esta política no les duró tanto el gusto, ¿no? Digamos que en este caso los países industrializados fueron los primeros que empezaron a notar que de alguna manera la curva de Phillips no se estaba cumpliendo cabalmente. ¿Por qué situación? Porque apareció de repente un fenómeno que los propios teóricos nunca pudieron concebir. Es más, era una situación inconcebible. Esa situación es una situación de estanflación. ¿Alguien de ustedes me puede decir qué es la estanflación? Es cuando existe inflación, pero ya, o sea, ya no se puede controlar. Ya es, o sea, ya llega como Venezuela. Eso es hiperinflación. La desinflación es cuando hay estancamiento económico e inflación, ¿no? Cuando tenemos un estancamiento económico e inflación, por eso es estanflación de estancamiento, y obviamente ese estancamiento económico quiere decir que también está creciendo el desempleo, o sea, tenemos el peor de los escenarios. No hay empleo, al contrario, se está generando desempleo, pero ese desempleo además está generando
inflación, ¿no? Entonces, si se cumple inflación y desempleo, pues es algo que el paradigma de la curva de Phillips no puede explicar, ¿no? Phillips bueno, más bien los teóricos, como Samuelson y Solow, nos están diciendo, bueno, si hay desempleo, entenderíamos que baja la inflación, pero aquí no, aquí hay desempleo y además hay inflación y además no se puede controlar ninguno de los dos. Esa situación empieza a ocurrir sobre todo en los países industrializados y pues vuelve a prender las alertas, ¿no? Tiene que existir entonces una revisión teórica y bueno, pues ¿qué es lo que casi siempre ocurre cuando suceden este tipo de eventos? Pues se regresa de nuevo a los principios de la teoría, ¿no? Ver en qué momento se falló y obviamente, bueno, pues no faltará el teórico, digamos, clásico o neoclásico que dice, ya ven, yo se los dije, ¿no? Entonces, en este caso ocurrió lo mismo, dijeron, ya ven, el keynesianismo no funcionó. El keynesianismo nos está llevando ahora a una situación que no es comprensible, ¿no? Y esa revisión teórica, pues, empieza a dar impulso a un movimiento que resurge, conocido como el monetarismo. Digo resurge porque entonces entendemos que el monetarismo ya se había dado en algún momento previo al monetarismo que hoy en día todos nosotros de alguna manera relacionamos sobre todo con Milton Friedman. ¿Sale? Ok, vamos entonces a ver cuáles son justamente esos antecedentes del monetarismo. Entendamos primeramente que el monetarismo, bueno, pues es una corriente de pensamiento económico que va a estar basado justamente en lo que es la teoría cuantitativa del dinero, o en este caso nos dicen de la moneda. ¿Y qué es esa teoría cuantitativa? Bueno, pues lo que nos han venido diciendo los clásicos, ¿no? E incluso desde antes de los clásicos había ya personas que lo concebían de esa manera, que si aumenta la cantidad de dinero en circulación, pues eso no significa que entre más dinero haya, las variables reales, como pueden ser la producción, la inversión, el empleo, etcétera, etcétera, se van a ver modificadas en el largo plazo. ¿Por qué? Porque se entiende que un incremento de dinero lo único que genera es un incremento en los precios. Esto, les comento, incluso viene o se planteaba, se había visto en épocas anteriores, incluso a la propia teoría clásica de Adam Smith. No me voy a la época justamente de los mercantilistas y si nosotros revisamos el caso, por ejemplo, de España, cuando España se encontraba en plena conquista de la mayoría de los países americanos, ¿qué sucedía? En ese tiempo, el oro y los metales preciosos, sobre todo el oro y la plata, eran considerados la riqueza en esos tiempos, ¿no? ¿Por qué? Porque en Europa el oro y la plata eran metales relativamente escasos, entonces quien los poseía, pues tenía de alguna manera cierta riqueza. ¿Qué sucede? Que cuando el oro de América empieza a llegar a Europa, en específico a España, pues podríamos decir que bajo esa concepción todos los españoles eran sumamente ricos. Pero ¿qué sucedió? Ese exceso de metales preciosos, pues a final de cuentas fue insuficiente para adquirir los bienes y los servicios que se producían en esa época. Y España fue de los primeros países que paradójicamente entró en unos problemas muy grandes de inflación. Tenían mucho dinero, entendido en ese tiempo como oro y plata, pero esas enormes cantidades de dinero no servían para comprar todas las mercancías que se habían producido, ¿no? Empezó a haber escasez de mercancías y nosotros sabemos que ante una situación de escasez, pues lo primero que hacen los productores, sobre todo, es elevar los precios, ¿no? Saben que hay mucha demanda y entonces, pues eso les da
ese poder de elevar los precios. Desde esos momentos que les estoy hablando de la España de la conquista, desde ese momento la gente ya se había dado cuenta y en ese momento surgían ciertos teóricos como por ejemplo Hume que decían, no, el incremento así nada más del dinero, lo único que va a generar es inflación. ¿Sí? Si bien no utilizaban las palabras de inflación, sí entendían que un exceso de dinero pues no iba a aparecer mágicamente mayor producción de mercancías, sobre todo, ¿no? Que es generalmente lo que nos da un comparativo. ¿Sí? Ok. Entendemos también que entonces el monetarismo va a considerar que la tasa de interés es un fenómeno real y esa tasa de interés, de acuerdo con los monetaristas, tanto los del pasado como digamos ya los más contemporáneos, pues consideran que la tasa de interés va a depender justamente de la productividad del capital y lo que ellos consideran la frugalidad de los ahorradores. ¿Qué quiere decir? Que entonces para ellos la tasa de interés va a estar definida por dos razones. Primero, por el lado de quienes adquieren los créditos o quienes están dispuestos a pagar una tasa de interés, pues lo van a hacer comparándolo contra la productividad que les puede dejar utilizar ese crédito. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si a mí me prestan dinero al 8%, para mí es negocio si yo obtengo alguna producción o alguna venta que me genere una tasa de ganancia mayor a ese 8%. ¿Por qué? Porque sería irracional que yo pidiera dinero al 8% para, si yo ya sé que voy a obtener ganancias inferiores a ese 8%. Estaría yo perdiendo y no sería nada atractivo. Y la parte de la frugalidad de los ahorradores, pues consiste justamente en esas ganas o esas intenciones que tienen los ahorradores justamente de depositar su dinero a cambio de algún tipo de rendimiento. Podemos entenderlo a conveniencia del ahorrador. O sea, el ahorrador va a decir, bueno, me conviene consumirlo o me va a consumir, o me va, o ahorita me conviene guardarlo con la esperanza de consumirlo en un futuro en algo que a lo mejor yo sí necesito. O lo guardo en un banco justamente con esa intención, ahorrar para poder juntar y obtener algo que yo deseo, que cuesta más. Pero entendemos entonces que si estas son las razones, pues la tasa de interés sería independiente a la oferta monetaria. Esto quiere decir que entonces no importa cuánto dinero exista en circulación, eso no afecta desde esta visión a la tasa de interés. ¿Queda clara la definición? ¿Queda claro qué es el monetarismo a grandes rasgos? Sí, profesor. Ok. Ahora sí, vámonos, diríamos, por ahí a la prehistoria. Vamos a ver dónde surge. Entendemos que el monetarismo, la primera versión del monetarismo, surge en el siglo XVIII, justamente en la época del mercantilismo, en esa época que les mencionaba de las grandes potencias europeas. Obviamente, bueno, como les mencionaba, bueno, pues eso surge sobre todo a partir de la situación que le toca vivir en ese momento a España, ¿no? Eh, ya en esa época, bueno, pues se considera entonces que la riqueza entonces va a depender justamente de la cantidad de población que existe y de las mercancías que ellos producen y no en sí del numerario o entendido como el dinero en efectivo. En esa época, bueno, pues obviamente se dieron cuenta que había países que tenían mucho oro, pero no eran ricos, no tenían buenos niveles de vida.
cambia el concepto y entonces en esa época se dice, ok, un país rico es aquel país que primero tiene un gran número de población y además, comparado el número de población con la cantidad de mercancías que produce, aquellos que produzcan más mercancías en comparación con la población que tiene, serían países más ricos. ¿Por qué? Pues porque tienen más de lo que a lo mejor pudieran necesitar. Es ese exceso de mercancías o ese excedente de mercancías, pues lo que incluso les va a ayudar es a prevenirlos a lo largo del tiempo. O sea, si un país puede tener inventarios por 6 meses, quiere decir que en un hipotético caso tendría 6 meses donde podría dejar de estar trabajando y tendría 6 meses justamente para poder utilizar todos esos excedentes que se tiene. En el entendido de que obviamente habrá países donde las mercancías que se producen son menores o son exactamente las necesarias para esa población, pero en esos casos, bueno, pues ante una situación de cualquier eventualidad, pues esos países, digamos, de alguna manera están comprometidos o incluso condenados. ¿Por qué? Pues porque no van a tener mercancías para subsistir, mientras que aquellos que tienen excedentes incluso podrían utilizar ese excedente de mercancía para vendérselo a los países que lo necesitaran, ¿sale? Entonces, por ahí queda en esos tiempos la concepción de la riqueza. Esa es la concepción que se tiene o que se tenía en el siglo XVIII. Igual, nos mencionan que entonces el dinero no es una riqueza. Plantean incluso que si existe un exceso de dinero en efectivo o un exceso de numerario, pues eso no va a ayudar porque efectivamente, bajo lo que hoy entendemos como las libres fuerzas del mercado, pues un exceso de dinero lo que genera es un exceso de oferta que entendemos que un exceso de oferta pues lo que hace es la disminución de los precios, o en este caso la disminución del valor de dinero. Y tener dinero muy barato pues también va a dificultar la parte de la exportación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se manejaba en este tiempo? Pues lo que se manejaba es que hubiera una oferta controlada, que solamente se emitiera el dinero que se necesitaba, buscando una estabilidad de precios. Teniendo los países una estabilidad de precios, pues ya iba a ser más fácil comerciar los productos. Ok, en esos tiempos surgen varios pensadores, entre los que destacan sobre todo Hume, y él es el que sostiene que el dinero solamente es un símbolo de intercambio y el valor que representa el dinero es ficticio. O sea, decir, son 5 pesos, son 7 dólares, son 25 libras, pues es una forma de facilitar de alguna manera el valor que contienen las mercancías, pero el dinero por sí mismo no tiene ningún tipo de realmente de valor, ¿no? Es algo que pues le damos para poder facilitarnos las cosas, para podernos facilitar el comercio. Entendemos entonces, dice Hume, que el dinero va a obtener un valor, pero justamente ese valor lo va a obtener más bien al momento del intercambio. Y entendemos que entre más escaso sea ese dinero, pues a lo mejor puede ser mayormente aceptado. ¿Qué entendemos? Que entonces el dinero va a tener aceptación más bien por dos factores: por lo escaso que resulte tenerlo y por el poder adquisitivo que contenga. O sea, ¿cuántas mercancías puedo yo comprar a partir de este billete o de esta moneda que yo tengo? Eso es lo que le va a dar de cierta manera un valor al dinero o una aceptación. La gente va a aceptar dinero si es escaso y si les permite
comprar otras cosas, pero el fin último de las personas, entendido desde la visión de Hume, no es tener dinero. El fin último de las personas es tener mercancías, es tener satisfactores de las necesidades que se tienen. ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Disculpe, profe, ¿le podría Sí, regresar tantito a la anterior diapositiva, por favor? ¿está? Sí, Perfecto, me sí, profe, avisas. gracias. ¿Ya? Sí, ya. Ya. Ok. Ok, Hume considera que la velocidad del dinero no va a ser constante, como lo planteó Phillips muchos años después. Hume decía, el dinero puede cambiar su velocidad de circulación porque la gente puede cambiar sus hábitos. Y eso es algo que no se puede evitar, ¿no? Incluso Hume nos plantea que puede existir un aumento en la cantidad de dinero que si se hace de manera correcta, pues puede ser benéfico para toda una industria. O sea, que nos dice Hume, si de repente hay esa efervescencia por andar consumiendo y el dinero se vuelve muy escaso, eso podría detener justamente esa efervescencia de consumo. Pero si se logra hacer un mecanismo que identifique justamente cómo es esa demanda de dinero, pues entonces se puede generar una oferta que sea capaz de aprovechar esa efervescencia de demanda y la industria se vería beneficiada. ¿Por qué? Porque Hume supone que hay situaciones donde la industria tiene capacidad de poder crecer, de poder ofrecer esa nueva demanda que se está generando. Entendemos que esto obviamente es una situación antes de toda la teoría clásica. ¿Sí? Estamos hablando todavía del mercantilismo. Nos dice Hume también que en el mediano plazo, incrementos en la cantidad de dinero pueden entonces beneficiar a la industria. ¿Qué quiere decir? Nos dice Hume, bueno, pues puede ser posible que de repente haya más dinero, que la gente tenga más dinero y eso ayude por un lado a las personas a demandar más productos y por el otro ayude también ese incremento de dinero, ayude a la industria a poder producir, o sea, haya dinero suficiente para que las industrias puedan crecer y puedan ofrecer más productos. Pero, nos dice Hume, esto no es conveniente estarlo realizando de manera continua, o sea, hay que estarle midiendo. Tampoco se trata de estar en un ciclo continuo de incremento de dinero porque sí puede llegar a ser perjudicial, ¿no? Y tampoco hay que quedarnos en el extremo de decir, bueno, pues no se puede generar más dinero del que hay, porque también esa situación, pues, puede llevar a algún tipo de estancamiento o de que no se dé el crecimiento potencial que pudiera darse del comercio o de esa economía, si ya lo vemos en un término más grande. En el caso de Hume, él nos dice que la tasa de interés va a depender exclusivamente de la oferta y demanda de capital y que esta tasa de interés va a estar estrechamente ligada a la tasa de ganancia. O sea, para Hume realmente las únicas personas que van a estar solicitando créditos o van a estar solicitando dinero pagando una tasa de interés, pues sobre todo van a ser los productores, ¿no? Y los productores van a estar solicitando ese dinero
a partir de la tasa de ganancia que les represente o que ellos esperen obtener por ese incremento en la producción que van a obtener al momento de incrementar el capital. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Nos queda clara esta parte de Hume? ¿Esta parte del monetarismo? Bueno, avanzo entonces. ¿Qué sucede? Bueno, pues ya entonces, posteriormente ya lo revisamos, ya por ahí de los años 1900, finales de los 1800, inicios de los 1900, pues en Estados Unidos, ya lo vimos en su momento, Irving Fisher, pues plantea la ecuación cuantitativa, pero también en la escuela de Cambridge, en Inglaterra, Alfred Marshall, eh, a partir más bien de una teoría de la demanda que está planteando esta escuela, pues llegan más o menos a conclusiones similares. Digamos que de alguna manera ambos llegan a esta ecuación de intercambio, esta ecuación cuantitativa del dinero, pero yo considero que más bien Fisher fue quien realmente logró plasmarla, ¿no? Ya cuando Fisher la plasma, Marshall más bien la adopta y la modifica de acuerdo a lo que a ellos les va a convenir de acuerdo a su teoría, que es una teoría más bien de la demanda. Ok, Fisher, como ya lo vimos, pues plantea esta ecuación donde nos dice que la oferta monetaria multiplicada por la velocidad tiene que ser igual al nivel de precios por las transacciones que existen en el mercado, ¿no? Y Fisher, bueno, pues plantea que entonces realmente solo la oferta monetaria va a estar afectando directamente a el nivel de precios porque considera que tanto la velocidad como las transacciones son más bien constantes, no son en sí variables, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues él establece que teniendo un control de la oferta monetaria se puede tener un control del nivel de precios. También ya vimos que posteriormente, cuando se trata ya de empezar a comprobar esto que Fisher plantea, pues se entiende que es más fácil llevar una contabilidad vista por el nivel de producto creado que por las transacciones. Es más fácil registrar el nivel de producto que, por ejemplo, se tiene en un año que todas las transacciones que se pudieron haber realizado en un año. Y por esa razón, bueno, entendemos que esa ecuación de Fisher, pues cambia entonces las transacciones por el producto. ¿Sale? Ok. ¿Qué sucede? Que en sí esta ecuación está planteada como una igualdad y nos dice Mantei que cuando hablamos de identidades no podemos hablar de causalidades, pero que los teóricos modernos buscaron alguna forma de encontrarle causalidad justamente a una identidad matemática. ¿Qué entendemos por identidad? Pues siempre que entendemos que hay un igual, estamos hablando de identidades, estamos diciendo que lo que hay del lado izquierdo también está del lado derecho, expresado por distintas variables en este caso. Pero aquí esta ecuación como tal no nos da ninguna causalidad. Mantei dice, bueno, pues ya los teóricos más modernos trataron de estudiarla, trataron de encontrarle la causalidad y entonces modifican esta ecuación. Y sobre todo en este caso, Marshall fue quien más se dedicó a buscarle la causalidad con la intención de obtener una función de demanda de dinero.
Fisher también lo hace, pero Marshall es quien más se enfoca. ¿Por qué? Porque Marshall, les repito, ya estaba trabajando sobre una teoría de la demanda. Y justamente aquí nada más como paréntesis teórico, esta idea de Marshall es algo que forma a Keynes, a su estudiante. Keynes, a partir de la teoría de la demanda de Marshall, es que puede plantear entonces todo el keynesianismo basado ya, ahora sí, en una teoría de la demanda, que es lo que vimos en sesiones anteriores. Ok, regresando, cerrando el paréntesis y regresando con Marshall, pues Marshall lo que va a hacer es buscar un punto óptimo de equilibrio donde la oferta monetaria sea igual a la demanda monetaria. Y justamente en ese punto de intersección podemos decir que entonces la cantidad de dinero, esta M, es igual a la oferta monetaria y por lo tanto es igual a la demanda monetaria. Es el punto de equilibrio, es el punto óptimo donde oferta y demanda convergen. Y si entonces la demanda de dinero es igual a M, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que se hace, lo que hace Marshall justamente es despejar la velocidad y pasarlo del lado donde se encuentra el producto expresado en términos nominales, o sea, el producto por los precios. ¿Cómo hace el despeje? Bueno, pues lo pasa como una división. La velocidad pasa dividiendo y entonces Marshall nos dice que la demanda de dinero va a ser igual a 1 entre la velocidad por los precios que multiplican al nivel de producto, ¿sí? Y nos dice entonces que bajo ciertos supuestos, pues también podemos determinar cuál es entonces el nivel de precios y el ingreso nominal de equilibrio. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Va quedando claro esta parte de Marshall? Ninguna duda, profe. Sí, Ok. profesor. Ok, entendemos entonces que tanto Fisher como Marshall van a estar estudiando más o menos lo mismo. Lo que va a cambiar un poco o un mucho, depende de cómo lo quieran ver, es justamente la concepción que tienen sobre las funciones del dinero. Fisher va a considerar que el dinero realmente solo sirve como un medio de pago. Y Marshall dice, bueno, además de que el dinero sea un medio de pago, también va a poder funcionar como un activo financiero. ¿Qué se entiende que el dinero sea como un activo financiero desde la concepción de Marshall? Nos va a decir, la gente también va a querer tener dinero como un depósito de valor. O sea, la gente va a querer guardar dinero, tenerlo ahí en su casa por por si se llega a necesitar, o una forma un tanto de tenerlo ahí con la esperanza de utilizarlo en un futuro, pero no lo va a destinar al ahorro o incluso puede utilizar el dinero, pero para invertirlo en lo que lo utiliza con la intención de obtener algún tipo de rendimiento. Hoy lo podríamos entender como, por ejemplo, el caso a lo mejor de no tenerlo en una cuenta de ahorros, sino a lo mejor de tenerlo en un pagaré, ¿no? Yo sé que a lo mejor de mi quincena me sobraron 1,000 pesos y entonces esos 1,000 pesos me los puedo gastar hoy en cualquier cosa o mejor me espero e incluso puedo sacrificar más dinero y depositar ese dinero con la intención de que me dé algún tipo de rendimiento. Y
obviamente mi intención final sería justamente poder consumir en el futuro algo mejor o poder consumir en el futuro algo de manera, ¿cómo podríamos decir? A lo mejor un poco más rápida, ¿no? ¿Por qué? Justamente pues por esos rendimientos que me está dando. Ok, esas serían las diferencias o la gran diferencia que se tiene entre Fisher y Marshall. Y justamente esa diferencia que le da Marshall cambia la perspectiva de toda esta parte de la demanda de dinero, ¿no? Ya cuando el dinero tiene otras funciones, pues obviamente se afecta esta parte de la demanda de dinero. Ya la gente va a demandar dinero no solo como medio de pago, ya lo va a empezar entonces a demandar con otras intenciones. Nos va a decir que Marshall, sobre todo, que a partir de la ecuación de intercambio se puede entonces obtener la cantidad de dinero óptimo en una economía. ¿Y qué es lo primero que va a hacer Marshall? Bueno, Marshall, en vez de utilizar esta inversa de 1 sobre b, o poner que la velocidad divide al precio y al producto, lo que hace es convertirlo en una variable K, ¿no? Y entonces nos dice, K lo vamos a entender como el valor inverso de la velocidad. Va a ser eso que va o ese factor que va a multiplicar al ingreso nominal y que va a compensar la cantidad de dinero que existe en una economía. Y Y minúscula, Marshall la utiliza como la reducción entre el precio por por el producto real, ¿sí? O sea, estamos diciendo que entonces Y minúscula sería entonces el producto nominal. Pero ¿qué es importante de todo esto? ¿Qué otra diferencia tiene Marshall con respecto a lo que dice Fisher? Fisher considera que la velocidad es constante y Marshall no se atreve a tal argumento. Marshall dice, K, a final de cuentas, es una variable que podemos llamar como una variable estable. O sea, la mayoría del tiempo va a estar fija, pero que eso se encuentre fijo no quiere decir que se mantenga así por los años. Quiere decir entonces que, dada su característica de variable, en algún momento puede cambiar o puede estar cambiando. ¿Sale? Es casi siempre fija, pero está la posibilidad de que cambie. ¿Alguna duda, algún comentario? Bueno, avanzamos entonces. Entendemos, bueno, como ya les mencionaba, que por practicidad, pues en la corriente de Cambridge, K entonces va a ser la inversa o el valor inverso de la velocidad. Y Marshall también va a considerar que que las personas van a querer tener lo que él llama poder adquisitivo, no solo en función de los ingresos que obtienen, sino también en función de los activos que poseen. ¿Qué encontramos aquí? Lo que Marshall empieza a notar es que no solamente el dinero entendido como billetes y monedas que emite un banco central es lo que la gente va a demandar. Marshall
empieza a darse cuenta que la gente también va a empezar a demandar algunos sustitutos del dinero o algunos activos que tienen ciertas características similares, si no idénticas, al menos similares que el dinero. Y entonces nos dice Marshall, bueno, pues entendemos entonces que debe de considerarse que existe una oferta monetaria ampliada, una oferta o una cantidad de dinero que va a tener, por un lado, al dinero del Banco Central, y ese dinero del Banco Central o ese dinero de alto poder va a tener su propia variable K o su propia velocidad, va a circular de cierta forma, pero también estos activos, si bien Marshall no se atreve a llamarlo cuasi dineros, nosotros, o en este caso yo, me voy a permitir, para tratar de hacerlo más entendible, estos cuasi dineros, estos activos, también se van a demandar, pero van, o más bien puede existir la posibilidad de que estos cuasi dineros circulen de una forma distinta, tengan una velocidad distinta a la velocidad con la que circula el dinero en efectivo, el dinero de alto poder. ¿Sí? Esta es una de las aportaciones que entonces hace Marshall. Él ya considera que existen otros sustitutos del dinero, si no sustitutos perfectos, sí sustitutos muy cercanos y sustitutos que la gente va a aceptar, van a tener cierta aceptación. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Va quedando clara la idea? Sí, profe. Ok. Nos dice entonces Mantei que esta M' o esta M aumentada va a representar tanto al dinero en efectivo como a sus sustitutos. Y que esa K' pues va a marcar una velocidad distinta al dinero en efectivo. ¿Sale? Esa podría ser igual, pero vamos a entenderlo con la intención de diferenciarlos, de que esa K' sería distinta a la K normal. Ok. Marshall, entonces, la aportación de Marshall es que el dinero, entendido como dinero de curso legal, también va a agruparse ya con otros activos financieros, que, como les repito, tienen características similares en cuestión de seguridad, sobre todo, y de liquidez. ¿Qué se entiende de seguridad? Pues se entiende que existe de alguna manera algún tipo de respaldo, y de liquidez, pues en el entendido de que esa aceptación o esa forma de transformarse en dinero de curso legal es sencilla. Por ejemplo, podemos entender que en los tiempos de Marshall todavía los billetes no los generaba el Banco Central. Los billetes, muchos billetes eran elaborados por los bancos comerciales o los bancos de desarrollo, que eran bancos privados. Entendemos que esos billetes comenzaron a circular sobre todo con las monedas que emite el Banco Central. Y esos billetes, pues, a final de cuentas, representaban la misma o una liquidez muy similar al de las monedas. Además, bueno, en cuestión de seguridad, entendemos que el Banco Central, pues, es la máxima institución financiera que puede existir en un país. Entonces, bueno, pues el Banco Central es el que tiene la mayor seguridad. Pero los bancos comerciales, los bancos privados, aunque no tienen toda la seguridad del Banco Central, sí tienen cierto respaldo, cierta confianza, cierto reconocimiento por la propia sociedad, que entonces
pues ya no es tan difícil aceptar y utilizar, por ejemplo, este tipo de activos financieros. Y así como los billetes de los bancos comerciales que hubo en algún momento, pues también hoy en día a lo mejor lo podríamos entender con ciertos pagarés o los propios cheques que hoy en día todavía utilizamos, ¿no? Un cheque es justamente ese cuasi dinero que es más, bueno, en algunas partes teóricas ya los cheques también se consideran como dinero, pero entendemos que un cheque como tal, su respaldo lo da el banco que emite ese cheque. Y ese cheque, bueno, pues si a cualquiera de nosotros hoy nos dan un cheque, lo aceptamos, ¿sí? Si está a nuestro nombre, si es el portador, podemos aceptar ese tipo de cheques y entendemos que tiene cierta liquidez porque en algunos casos se puede endosar y se puede utilizar como medio de pago o bien podemos nosotros acudir al banco y cambiarlo con la finalidad, obviamente, de obtener lo más líquido que sería los billetes y monedas del banco central. Entendemos, regresando entonces al tema, que eso es lo que Marshall nos va a decir. Entonces ya este dinero pues va a poderse demandar tanto como medio de cambio, también como activo financiero, en el entendido de que como activo financiero también funciona como un depósito temporal de valor. Vuelvo al caso del cheque. Si a ti te dan hoy un cheque, puedes decir, bueno, yo a lo mejor hoy no lo quiero cambiar. Yo me puedo esperar a lo mejor 30 días y yo sé que ese cheque va a conservar su valor. Lo que dice que tiene ahí escrito en dinero, yo el día que vaya al banco, siempre y cuando no se me vence el cheque, lo podré cambiar. Es entonces que yo ya puedo tener ahí guardado un sustituto del dinero, ¿no? O incluso también, como les repito, hay personas que pueden quedarse con los billetes y con las monedas y tenerlos ahí en su casa y no tienen la premura ni de gastarlo ahorita ni de irlo a depositar ahorita al banco, sino que yo lo puedo tener ahí y yo sé que un peso hoy va a seguir valiendo un peso al final de mes y al final del año y al final, mientras el Banco de México me diga, yo voy a seguir aceptando tus pesos, un peso va a seguir valiendo un peso. ¿Sí? Entonces, entendemos que eso es un depósito temporal de valor, no necesito utilizarlo hoy, lo puedo dejar ahí y ya cuando lo necesite, pues lo puedo usar y seguirá valiendo lo mismo. Ahora, si a esto, por ejemplo, le ponemos el caso de un país industrializado, un país rico, bueno, pues entonces incluso hasta en cuestiones inflacionarias, pues ahí se entiende más que sea un depósito temporal de valor, ¿no? ¿Por qué? Porque ese dólar, por ejemplo, o esa libra esterlina, pues difícilmente va a perder su poder adquisitivo, su poder de compra. Si yo guardo un dólar, pues lo más probable es que dentro de 3 meses ese dólar me permita comprar exactamente lo mismo. En el caso de los pesos, en nuestro caso, a lo mejor ahí sí nos genera cierta, no nos convence tanto, ¿no? Porque no sabemos si un peso hoy va a permitirnos comprar lo mismo dentro de 3 meses y mucho menos dentro de un año y muchísimo menos dentro de 5 años, ¿no? Pero a pesar de eso, podemos decir nosotros que ese peso, de todos modos, más o menos va a conservar su dinero, su poder de compra. La intención es que el dinero siempre conservara justamente ese poder adquisitivo. ¿Queda claro? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Ok, avanzo entonces. Eh, al igual que Fisher, Marshall también va a considerar
que cuando se encuentra en situación de pleno empleo, pues la oferta monetaria sí va a influir directamente con el nivel de precios. O sea, Marshall dice, bueno, si estamos en una situación de pleno empleo, que es el óptimo, que es lo que nosotros creemos, ahí podemos dar la razón entonces de que efectivamente, pues, ese incremento en M se traduce directamente en un incremento en P. Pero nos dice Marshall más bien sobre donde va a tener más dudas en esta ecuación es justamente en K, en esa variable K, porque Marshall considera que esa K no puede mantenerse siempre constante. Y nos dice, si esa K se modifica, entonces puede modificar al nivel de precios. Dependiendo cómo varíe esa K, cómo varíe la velocidad de circulación, pues entonces el nivel de precios es el que se va a ver sobre todo mayormente afectado. Incluso, nos dice Marshall, puede ser que la autoridad monetaria dentro de sus capacidades lo esté haciendo bien y mantenga fijo el nivel de oferta, pero si hay una variación en la circulación del dinero, en esa velocidad de circulación del dinero, pues entonces puede afectar a los precios. ¿Y cómo se va a dar ese cambio? Pues se puede dar sobre todo por factores sociales, que de repente la sociedad, por N cantidades de situaciones, decida cambiar sus hábitos de consumo y de ahorro principalmente. Entendemos que hay casos extremos donde, por ejemplo, ante situaciones de incertidumbre, como lo que vivimos el año pasado con la situación de la pandemia, que la gente empieza a hacer compras de pánico, bueno, pues eso varía justamente la circulación del dinero, ¿no? El dinero circula más rápido, ¿por qué? Porque la gente se está previniendo ante una adversidad. Y por lo general, con ese tipo de situaciones, pues la gente demanda más productos básicos. ¿Entendemos? Bueno, no entendemos, pero, por ejemplo, algo que sucedió el año pasado, inicios de la pandemia, fue la escasez del papel higiénico. Alguien dijo que el papel higiénico iba a escasear y entonces, bueno, pues la gente empezó o muchas personas comenzaron a adquirir grandes cantidades de rollos de papel de baño, ¿no? Y pues, ¿qué sucedió? Que obviamente el dinero circuló más. Hace una semana, sin irnos tan lejos, hace una semana pasó algo similar con las sopas instantáneas, ¿no? Dijeron, la noticia que salió es que Profeco iba a retirar del mercado todas, la noticia decía todas las sopas instantáneas, ¿no? Entendido sobre todo aquellas de marca Maruchan, y entonces pues otra vez, ¿no? La gente comenzó a comprar en exceso cantidades de esta sopa que bueno, pues hacen cambiar la circulación del dinero, ¿no? O hay situaciones donde, por ejemplo, la gente empieza a motivarse al ahorro. Ha habido casos donde, por ejemplo, por campañas publicitarias, los bancos han solicitado el incremento de los ahorros y muchas veces han obtenido respuesta de eso y la gente comienza a sacrificar su consumo y a depositarlo en ahorros, ¿no? También en la década, por ejemplo, de los 70s, de los 80s, hubo de repente por ahí un boom de invertir en acciones de la bolsa y muchas personas comenzaron a invertir en acciones
obviamente, bueno, pues eso va a cambiar justamente la velocidad de circulación del dinero, y eso es lo que Marshall dice. Por eso Marshall no se atreve a considerar, en su caso K, como una constante. Y nos dice, si esta cambia, pues el reflejo se va a ver justamente en el nivel de precios. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Queda clara esta parte? Bueno, avanzo entonces. Vamos a hacer rápidamente un ejercicio. A ver si es cierto que me entendieron y le entendieron a Marshall. Nos dice entonces que sean los siguientes datos. M es igual a 1500. K, porque ahora somos marshallianos, K es igual a 1 entre 10. Los precios son igual a 5 y el producto real es igual a 3000. ¿Qué va a suceder? Vamos a ver qué es lo que nos decía Marshall. Vamos a ver que entonces ahora las personas van a cambiar sus hábitos y van a hacer que la velocidad de circulación del dinero se reduzca en un 50%. Ante esta situación de reducción de la velocidad, la autoridad monetaria quiere compensar esa reducción en la circulación con un incremento en el 30% de la oferta monetaria, o sea, de M. Y la pregunta sería entonces, ¿cuál sería el nuevo nivel de precios? ¿Cuánto les doy? ¿5 minutos o 10 minutos para que me den la respuesta? Retomamos. Ok, vamos a ver entonces cómo tuvieron que haberlo planteado y cómo se supone que se resuelve este ejercicio sencillito. Permítanme. Ahí está. Vamos a ponerlo aquí en el Excel. Ok. Vamos a ver qué es lo que pasa en el primer escenario. Primero y segundo escenario. En el primer escenario tenemos entonces que M es igual a 1500, K es igual a 0.1, o sea, 1 entre 10. Los precios son igual a 5 y el ingreso real, bueno, el producto real es igual a 3000. En ambos casos, ya sea los precios por el producto o la oferta monetaria por la velocidad, me tienen que dar 15000. ¿Sale? ¿Qué ocurrió? Bueno, primero lo que ocurrió, nos dicen aquí en el ejercicio, es que la velocidad se redujo en un 50%. O sea, la velocidad era de 10, ahora la velocidad es de 5. Por lo tanto, entendemos entonces que K va a ser igual a un quinto, a 1 entre 5, y eso nos da 0.20. ¿Sí? La autoridad monetaria, al ver esta reducción en la velocidad o este aumento en K, lo que va a hacer es tratar de compensar esa reducción con un aumento de la cantidad de dinero. ¿Cuánto lo va a aumentar? Un 30%. ¿Sí? Y entonces decimos que ahora la nueva ecuación vista desde el lado de la oferta monetaria sería de 1950 por 5, y eso nos da 9750. ¿Qué vamos a hacer? El producto real se queda fijo, porque también plantea que estamos en pleno empleo, y lo que tendríamos nosotros que ajustar es justamente el nivel de precios. O sea, ¿qué número por 3000 nos va a dar 9750, que es el equilibrio de la ecuación? Como mencionó su compañera, es igual a 3.25. O sea, 3.25 es ahora
el nuevo nivel de precios. ¿Qué observamos? Observamos entonces que aunque haya existido un incremento en la oferta monetaria, se incrementó un 30%, pero como la velocidad se redujo, el efecto que tenemos fue incluso de una reducción en el nivel de precios. Si nosotros lo hubiéramos visto desde la concepción fisheriana, un incremento en la oferta monetaria se traduce en un incremento en el nivel de precios. Incluso desde el mismo Keynes nos decían, bueno, si se incrementa el nivel de oferta monetaria, se va a incrementar el nivel de precios. Keynes decía, aunque no siempre en la misma proporción. Marshall lo que nos dice es, cuidado, que esta K ya no es constante. Y esta reducción de la velocidad, que fue del 50%, tuvo un impacto más fuerte sobre el nivel de precios del que lo pudo haber tenido el incremento en la oferta monetaria. ¿Sí? Entonces, incluso aquí de alguna manera vemos que esa reducción en la velocidad fue benéfica hasta cierto punto porque se logra una reducción en el nivel de precios. ¿Queda claro? Bueno, llegaste así, eras Mari Carmen, me parece. Tu nombre es que no lo alcancé a ver Sí, bien. profesora, sí llegué. Así llegaste a la conclusión. Los Sí. demás que les dio 13 y tantos, ¿ya vieron por qué no era 13 y tantos? Y los que no dijeron nada, ¿también les quedó claro? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, profe, con respecto a mi caso, a mí sí no sé, me hace un poco bolas, esa reducción del 50%. No sé, no me queda claro porque incluso, o sea, el valor absoluto, pues, incrementa, ¿no? O sea, pasa de punto 1 a punto 2 Ujú. y, pues, se está diciendo que reduce, pues, al final cada terminó incrementando, ¿no? Entonces, no sé si me podría explicar un poquito más esa parte, por Ok. favor. Entendemos que K es igual a la inversa de la velocidad. ¿Qué quiere decir? Que si la velocidad es 10, el valor inverso de un número es 1 entre ese valor. Entonces decimos que K es igual a 1 entre este 10. K vale 0.1. ¿Sí? ¿Qué nos damos cuenta? Que si, por ejemplo, la velocidad aquí era 10 y nos dice la velocidad se redujo en un 50%, quiere decir que entonces ahora la velocidad es de 5. Yo le digo que es 5, entonces ahora la relación es 1 entre 5. 1 entre 5 es igual a 0.20. Yo digo, bueno, pues ahora la velocidad es de 20 y K sería de 0.05. ¿Por qué? Porque estamos obteniendo el valor inverso. Bueno, Marshall lo que propone es la obtención de valores inversos. El valor inverso, les repito, es 1 entre el número que se tiene originalmente. En este caso es la velocidad. ¿Sí? No. Ok, profe. Sí, ya me quedó claro. ¿Sí? Gracias, profe. Entonces, conforme se vaya reduciendo la velocidad, va a ir aumentando este. Por ejemplo, si aquí le pongo 4, pues es mayor. Si le pongo 3, va a ir siendo mayor. Va creciendo K y se va reduciendo B. ¿Sí? O conforme sube B, se reduce K, como lo quieran ver. Ok. Eh, ¿qué, qué, este, ¿Qué quedamos de todo esto? Bueno, pues que lo repasen porque yo creo que va a ser muy probable que ahora para el siguiente examen, pues aparezcan algún tipo de estos ejercicios. Sobre todo, perdón, ¿alguien iba a hablar? Sí, profe, yo. Ujú. Bueno, todavía el valor de 3.25 no me da. Ya saqué MK
Y pues Y se mantiene constante, pero P, a ver, no. Como se me fue tanto el internet, no alcancé a escucharlo bien, profe. ¿Lo puede Ah, repetir, por favor? ¿cómo llegué al 3.25? Ujú. Ok, bueno, vamos a voy a hacerlo acá abajo. Vamos a hacerlo a la ficheriana. Vamos a poner, en vez de K, vamos a ponerle B. B y Y. Tenemos que en el primer caso son 1500, la velocidad aquí sería de 10, el precio es de 5 y el ingreso es de 3000. Si yo lo sumo, vamos a ponerle total por el lado de la oferta monetaria, o sea, por el lado de M, y vamos a ponerle total por el lado del ingreso nominal. ¿Qué quiere decir? Si yo multiplico 5 por 3000, que sería el ingreso nominal, tendrías por y me da 15,000. Si yo me voy desde el lado de la oferta, yo entonces tendría que esto es igual a 15,000 por 10 y también son 15,000. ¿Sí estamos encontrando la igualdad? Ok, en el siguiente caso, vamos a copiar estas cosas. Vamos a copiar la fórmula. Ok, en el siguiente caso yo digo que la oferta monetaria creció a 1950 y que la velocidad se redujo de 10 a 5. Entonces yo ya obtuve, digamos, el lado izquierdo de la ecuación. Yo tengo que son 9750. El ingreso yo lo mantengo constante, o en este caso el producto yo lo mantengo constante porque eso nos dice la teoría. Y yo necesito encontrar un número que multiplicado por 3000 me dé estos 9750 y obtenga justamente la igualdad. ¿Cómo lo puedo obtener? Pues, como nos dice aquí la fórmula nos dice que sería igual al total entre el ingreso o entre el producto. O sea, estos 9750 entre 3000 por regla de 3 nos da 3.25. Quiere decir que 3.25 multiplicado por 3000 nos va a dar estos 9750. Y otra vez ya tenemos equilibrada la ecuación. ¿Sí? ¿O no? Sí, profe, ya me quedó muy claro. Muchas gracias. ¿Sí? Entonces, por despeje, obtenemos el nivel de precios. Precios. Ok, profe, gracias. ¿Vale? Ok, bueno, qué es lo probable que encuentran en el examen? Pues ejercicios de este tipo. Lo que va a ser importante es, sobre todo, que les quede claro cómo están los supuestos, ¿no? Si se les pregunta bajo la corriente marshalliana o corriente de Cambridge, o si se les pregunta bajo la corriente de Fisher, ¿no? Y si los que tengan que hacer examen final, pues a lo mejor se van a tener que enfrentar con los tres casos, ¿no? ¿Qué pasa con un caso keynesiano? ¿Qué pasa con un caso fisheriano? ¿Qué pasa con un caso marshalliano? Y lo que pasa, pues estará en función justamente de los supuestos. Y en el caso de Marshall, entendemos que esta K no es constante, sino es una variable. ¿Sale? Ok. Si no quedan dudas, si no quedan comentarios, vamos a dejar la sesión hasta aquí para no quedarnos muchos en la cuestión de los temas y continuamos en la próxima sesión todavía con esta lectura del mercantilismo. ¿Vale? Hoy dejo entonces ya de compartir.